Señoras y señores, muy buenas noches. Les habla Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. Hace 8 días no pudimos tratar a fondo el tema de las víctimas de la violencia en Colombia. Este es un asunto de extrema importancia y merece ser tratado con el rigor que se merece y el respeto que merecen las víctimas. Esta noche en Ángeles lo vamos a hacer. Cuando fue aprobada la ley de víctimas, había un registro de 3 a 3.500.000 víctimas en este país. Pero esta semana conocimos que la unidad de víctimas tiene registradas al día de hoy casi, pero muy cerquita de 8 millones de víctimas de la violencia en Colombia. El mayor número de estas víctimas ha sido por desplazamiento. Son más de 6.300.000 las víctimas del desplazamiento. Y por desaparición forzada y homicidio suman un poco más de 1,5 millones. Y otro millón cercano son personas que han sido víctimas de otro tipo de violencia. Juan Guillermo, los departamentos que más víctimas tienen son Antioquia, con casi 1,5 millones, le sigue el Valle del Cauca con 484.000, y luego vienen Bolívar, Magdalena, Cesar y Nariño, todos con prácticamente más de 320.000 víctimas. El tratamiento de las víctimas, la reparación, la restitución de tierras, el perdón, la sanación espiritual, es uno de los grandes desafíos del proceso de paz que está en La Habana y que ahora comienza con el ELN. Pero corresponde a todos los colombianos, no solamente a la nación, sino a los colombianos y a las entidades territoriales como los departamentos, los municipios, tener conciencia sobre el respeto y la reparación y la atención pronta que debemos prestar a las víctimas de la violencia en Colombia. Ese es, pues, el tema de esta noche en Ángeles de Juan. Mis invitados en el estudio son el magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda. Es una persona sencillamente extraordinaria, el doctor Andrés Fajardo, porque es oriundo de Nariño, es pastuso, es motociclista aficionado a los deportes extremos. Nuestro segundo invitado es el doctor Alexander Pérez, es asesor de la Federación Nacional de Departamentos, precisamente en el tema de las víctimas. Es de Norte de Santander, de Ocaña, abogado, autor de un libro sobre víctimas que espera ver luz antes de diciembre. Y esta noche vuelvo a tener el placer de tener como invitada a la senadora antioqueña Sofía Gaviria, porque ella también es víctima, y víctima de las FARC. Ella preside la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y como cada semana me acompaña en el set Andrea Olano, mi ángel. Andrea, bienvenida. Juan Guillermo, buenas noches. Y también en el set de las redes, mi otro ángel, Carolina, bienvenida. Juan Guillermo, muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy los invitamos a participar con el hashtag víctimas. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @AngelesDeJuanTV y en Facebook como Los Ángeles de Juan. Ya nos escribió, por ejemplo, Julián Monroy y él dice: lo de las víctimas es un cuento de nunca acabar. Es la misma historia sin fin. Y Orlando Lozano nos dice: es difícil reparar a 8 millones de víctimas. Veamos, por ejemplo, lo que pasa con la restitución de tierras, amenazas y codicia. A todos ustedes los invito a participar. Estaré muy pendiente de sus preguntas para nuestros panelistas. Juan Guillermo. Voy con los invitados. El primero, el doctor Fajardo. El tema de la seguridad, doctor Fajardo, la seguridad de las víctimas. Las amenazan, a muchas de ellas ya las han quitado del medio, y hay una seguridad a veces firme y a veces incierta, de acuerdo al lugar donde estén las víctimas. ¿Usted cómo ve eso? Juan Guillermo, buenas noches. Gracias por invitarme a su programa.
Sin lugar a dudas, ese es uno de los grandes retos, especialmente del proceso de restitución de tierras. Una de las etapas de la restitución de tierras necesariamente indispensable para que esto funcione es justamente el aseguramiento de los territorios, y eso ha sido uno de los retos más difíciles de llevar a cabo. Muchos reclamantes y muchos líderes sociales siguen siendo asesinados en el país. Los reclamantes finalmente que logran llegar a sus territorios, después de establecerse en esos territorios, se encuentran que la seguridad no está consolidada y tienen que salir. Por lo tanto, se empiezan a generar círculos de violencia que están dificultando la verdadera garantía de no repetición, que es en el fondo la finalidad de todas estas reparaciones. Yo creo que ahí está el nudo fundamental que ha hecho casi que, si no imposible, que ha dificultado en gran medida que se logre llevar a cabo la reparación, además de, claro, otra serie de grandes dificultades. Sin lugar a dudas, esa es la más difícil de soportar. Doctor Pérez, para usted, tal como está la situación actualmente en el país de seguridad, de conflicto armado, ¿se ha podido garantizar realmente la reparación a las víctimas? Bueno, gracias Juan Guillermo por invitarme a tu programa. Un saludo para los televidentes y para mis compañeros en el día de hoy. Tenemos que tener presente que la verdad en el país todos estamos aprendiendo un poco, ¿sí? Toda la atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto se diseñó a través de un sistema. Sin embargo, existe un principio de corresponsabilidad que obliga a todas las entidades del Estado a invertir recursos para que las víctimas del conflicto sean restituidas en sus derechos. Nosotros estamos en una etapa, ya van 5 años de vigencia de la ley 1448-2011. Algunos dirían es hora, obviamente, que se muestren los resultados. Es muy difícil porque el conflicto está en todo el país. Juan Guillermo hablaba de 8 millones de víctimas. La unidad de víctimas calcula que al 2021 podemos llegar a los 9 millones de víctimas. Ese punto es válido. Puede llegar a los 9 millones de víctimas. ¿Por qué? Porque el concepto de víctimas también ha cambiado. No es ese concepto, digamos, único que traía la ley 1448, sino que la Corte Constitucional en sus diferentes pronunciamientos ha ampliado el concepto de víctima. El punto, si me perdona usted, señor. Doctor Pérez, es si hay presupuesto para atender 8 millones cuando la ley se hizo para 3,5. Ese es el desafío y precisamente pues el Gobierno Nacional anuncia que tiene los recursos. Precisamente explicaba al principio que es responsabilidad de todos, de las entidades territoriales, del Gobierno Nacional y también obviamente de nosotros como sociedad, porque la garantía de no repetición se da obviamente cuando las víctimas sean restituidas en sus derechos, pero encuentren un clima de paz que les permita obviamente superar si se puede decir así, todas esas etapas que la misma ley establece. Andrea. Senadora, a 5 años de la vigencia de la ley y con la autoridad moral que usted tiene para evaluarla, ¿cómo ve el balance hasta el momento? No, el balance de la ley, pues en términos de reparación es muy escaso. Y lo más triste... ¿Por qué? Porque el universo es supremamente... lo que se ha reparado es muy poco con relación al universo a reparar. Pero no solo eso, sino que se ha definido que en su inicio la reparación solo se dio a unos sectores de las víctimas. Y eso es una cosa que denunció la decana, la persona que puso el dedo en la llaga en el 2011 y que fue la detonante de la ley, que se gestionara la ley dentro del Congreso, que tenemos que agradecerle, que es Diana Sofía Giraldo, una colega suya muy conocida. Diana Sofía nos llevó a un grupo de víctimas de todos los sectores y sensibilizó en el Senado a todos los senadores, y ahí inicia el proceso de la ley de víctimas. Con la Fundación Víctimas Visibles. Exactamente. Diana Sofía maneja eso impecablemente. Eso, ella ha sido una mujer pues supremamente valiente, y eso visibilizó la realidad de las víctimas. Antes solamente se ponía el micrófono en los victimarios. Y
y el proceso, digamos, de empoderamiento, de reconocimiento de que había víctimas, de que había que repararlas, digamos, en palabra y en ley está, pero todavía estamos muy lejos y lo que usted decía, Juan Guillermo, muy difícil que haya los recursos para la reparación y mucho más si no estamos contando con los recursos de nuestros victimarios. A mí me parece supremamente ofensivo. Ese es el punto clave. Es que es imperdonable que las FARC nos venga a decir a nosotros cuando el Economist ya le dijo que tenía 3 billones 10.500.000 dólares, 10.500 millones de dólares. 33 billones de cifra pesos colombianos. astronómica. Entonces, dígale que tengan la mitad o que nos reparen con la mitad ya nos va bien a las víctimas, pero decir que no tienen recursos y que el gobierno le dé la pelota en ese tema de los recursos, pues es absolutamente inaceptable. Esa es la reparación, ese es el inicio de la reparación, la verdad. Díganos la verdad sobre los recursos, pero si el proceso se está basando en esos 4 postulados, que el último es efectivamente la no repetición, empecemos por el principio diciendo Claro, la verdad. ¿qué es la verdad? Que la verdad genera la confianza en el proceso y produce que no haya una repetición. Y es el inicio de la reparación. Ahora, yo le invito a la senadora, al doctor Pérez y al doctor Fajardo, Andrea, para que miremos a una persona que también es víctima. Es una persona clave en el tema de las víctimas del conflicto. Es el senador liberal Juan Manuel Galán. Él es el presidente de la Comisión Congresional que se encarga de vigilar la ley de víctimas de la violencia en Colombia, que esa ley se cumpla. Senador Juan Manuel Galán, muy buenas noches. Estoy muy agradecido y contento porque usted está en Ángeles de Juan. Buenas noches, Juan Guillermo. Senador, como presidente de la Comisión del Congreso para la Vigilancia del Cumplimiento de la Ley de Víctimas, cuéntenos, ¿se está correspondiendo a las víctimas como se debe, por ejemplo, en un tema esencial que ya hemos conversado acá, como el de la reparación, la verdad? Bueno, la razón de ser de esta comisión de seguimiento a la ley de víctimas que fue creada a raíz de la aprobación de la ley de víctimas del 2011 en el Congreso es hacer de puente entre las víctimas y la institucionalidad del gobierno nacional y a nivel del Estado para que éstas sean escuchadas y sean reconocidas. La unidad de víctimas, la unidad de restitución de tierras, todo este sistema institucional que se ha creado alrededor de la reparación y la restitución de tierras a las víctimas que pueda realmente funcionar para todas las víctimas. Nosotros también hemos tocado temas muy neurálgicos de este proceso, como es el tema, por ejemplo, presupuestal, que nos preocupa mucho. Esta fue una ley, Juan Guillermo, que se aprobó en el 2011 con un presupuesto de número de víctimas de 4 millones y vamos en el 2016 llegando a los 8 millones de víctimas reconocidas. Tenemos un gran déficit de víctimas registradas en el Registro Nacional de Víctimas en el exterior. Hay 500.000 víctimas en el exterior y apenas va un 2% de esas víctimas registradas. Y vamos a necesitar el doble de recursos y creo que casi el doble de tiempo para que la ley de víctimas pueda alcanzar a todas las víctimas. La ley de víctimas estuvo pensada para una vigencia en el año 2021, pero vamos a tener que extender esa vigencia y extender el tiempo para que las víctimas se acerquen y se registren en el Registro Único Nacional de Víctimas. Esta es una preocupación grande junto con la preocupación de seguridad, en donde tenemos graves temores de amenazas, de acoso, de hostigamiento a las víctimas para que no se animen a reclamar sus derechos, a recuperar su tierra. Y aquí también el Estado colombiano, el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo adicional con la Unidad Nacional de Protección y toda la institucionalidad para proteger a las víctimas, porque entre más avancemos en el proceso de paz, en el posconflicto, en la restitución de tierras, más graves y más presentes van a estar las amenazas en contra de las víctimas. Senador Juan Manuel Galán, usted lo dijo, son casi, por un poquitico, no son 8 millones de víctimas, son casi 8 millones. Pero 8 millones de víctimas
Eso equivale a la sexta parte de la población del país, de Colombia. Yo le pregunto, ¿se podrá reparar administrativamente, económicamente, en justicia, estas 8 millones de víctimas con el presupuesto que hay hoy? Pues Juan Guillermo, nosotros esperamos que la carga fiscal, presupuestal de la reparación a las víctimas no esté exclusivamente en cabeza de una de las partes del conflicto armado interno. Lo lógico, lo razonable, es que esté en cabeza de ambas partes en conflicto. Y la otra parte en conflicto son las FARC. Y el informe que acaba de publicar The Economist, la revista británica sobre el dinero de las FARC, pues pone de presente que las FARC tienen muchos recursos cuantiosos escondidos en caletas, en cuentas secretas, en bienes que no han reportado y que tienen que reportar, porque esos recursos deben servir para reparar a sus víctimas también. Por eso creo que contando con esos recursos adicionales que hay que exigirle a las FARC que los aporte, pues vamos a poder tener un espacio de recursos mayor para reparar administrativamente a las víctimas, pero no podemos descuidar tampoco un instrumento o un elemento de reparación que es tal vez el más importante, que es la verdad. O sea, la verdadera reparación para una víctima es acceder a la verdad, para reconstruir su proyecto de vida, para pasar la página, para mirar hacia adelante sin tanto dolor y sin tanto resentimiento y poderse reconciliar pues con su pasado. Eso es cierto, y la senadora ya había tocado ese tema y me encanta que haya esa coincidencia sobre la verdad, pero yo le pregunto, ¿qué salida, qué solución ve usted, senador Galán, Juan Manuel Galán, para que haya reparación, verdad y no repetición con las víctimas? Bueno, la salida es que, claro, hagamos un proceso de abrir más espacio fiscal en el Estado colombiano, en el gobierno, para contar con más recursos. Pero las víctimas, Juan Guillermo, esto es importante mencionarlo, nosotros nos hemos encontrado con ellas en foros regionales que estamos haciendo de la Comisión de Víctimas. Tuvimos uno en la ciudad de Villavicencio muy importante, muy valioso, y las víctimas nos decían que no quieren limosnas, no quieren asistencialismo, no quieren que les regalen la plata como si fuera un favor o como si fuera pobrecitas víctimas, necesitan plata, recursos para vivir. No, ellos quieren realmente proyectos de educación, de emprendimiento, de formación, que les generen productividad, estabilidad, sostenibilidad en su proceso de vida. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta para trazar unas políticas de reparación que no se limiten exclusivamente a girarle un cheque, una plata a una víctima, sino realmente a trazar unas condiciones, unas circunstancias favorables para que las víctimas crezcan, sean productivas y puedan desarrollarse plenamente. Senador Juan Manuel Galán, mil gracias por su aporte muy valioso, mil gracias por participar en Ángeles y que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Juan Guillermo, un saludo para usted, para todos los participantes en el programa y todos los televidentes, por supuesto. Carolina, ¿qué hay en redes? Juan Guillermo, pues nos escriben varios televidentes. @MatizRomy dice, ¿cómo es posible que el Cauca no esté en las estadísticas de departamentos con más desplazados y víctimas del país? Arturo Yepes, lo que nos dice esto es que son casi 8 millones de razones para parar la guerra, no más víctimas. Mónica Mora, la ley de víctimas son solo papeles, la realidad es otra, falta compromiso institucional. Y finalmente, @JoaCastro211, 8 millones de víctimas por reparar, 5,8 millones de víctimas desplazadas sin goce efectivos de derechos, más recorte presupuestal. ¡Qué desafío! Sigan participando. Carolina, mil gracias. Volvemos con el CED. Andrea, comencemos con el doctor Fajardo. Tanto la senadora Gaviria como el senador Galán tocaron el tema de The Economist con la plata de las FARC. Ustedes saben, los que están acá y los televidentes, The Economist es una de las publicaciones de mayor
prestigio en el mundo. Es una publicación londinense de un prestigio y de una seriedad en la investigación que no va a salir con una idiotez, como ha calificado el señor Iván Márquez, lo que ha publicado The Economist. Y The Economist ha dicho que la fortuna de las FARC al 2012 era de 10.000, tengo que tomar aire para dar esa cifra, 10.500 millones de dólares que tienen escondidos en todo el mundo. El ELN, no me vayan a decir que no tiene plata, viven de la droga, del secuestro, del narcotráfico, de todo lo que viven los bandidos. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué va a pasar con el dinero de FARC, ELN, BACRIM, paramilitares? Juan Guillermo, permítame, yo quisiera hacerle una claridad sobre algo que creo que es muy importante, y es cuál es la naturaleza de la ley 1448, la ley de víctimas, y cómo se relaciona eso con el dinero de los victimarios, en este caso el dinero de las FARC. Resulta que la ley 1448 no está hecha para indemnizar a quienes han sido víctimas de las FARC, por ejemplo, no. La ley 1448 estaba hecha bajo el principio de solidaridad para lograr reparar a aquellas víctimas que no se conocía su victimario, que no habían perseguido un proceso judicial, y entonces administrativamente el Estado les brindaba una manera fácil, rápida, expedita de lograr salir de esa vulneración constante de derechos que implica ser víctimas. Pero eso no exime al responsable, en este caso a las FARC, de indemnizar completamente y según el monto judicial determinado para ello a cada una de las víctimas que se logre determinar en un proceso, que lo son. Esto sí que tiene una implicación importantísima, porque hay unos numerales por allá de la ley 1448 que dicen que en todo caso, si la plata del victimario no alcanza, el Estado reparará de forma solidaria a la víctima con los montos que son, hay que decirlo, unos montos muy bajos de reparación administrativa. Hay múltiples discusiones sobre eso, incluso hubo un intento de reforma de la ley 1448 y de la ley de justicia y paz para que las víctimas de las autodefensas también recibieran esa indemnización administrativa. Pero yo creo que la labor fundamental del Estado en este momento es garantizarle a las víctimas que esos fondos se van a perseguir hasta la última piedra, hasta debajo de la última piedra, para lograr indemnizar realmente a todas las víctimas con el dinero que existe, que seguramente es muy abundante. Doctor Pérez, hablando de la ley de víctimas, pues eso resume un poco lo que haría el Estado, cómo el Estado repararía a las víctimas. Pero entonces, ¿qué papel juegan los victimarios, las FARC, por ejemplo? Bueno, los victimarios tienen la obligación también de indemnizar a sus víctimas, y el doctor Fajardo ya lo dijo muy concretamente. La ley 1448 estableció una vía administrativa para reparar a las víctimas, pero también las autoridades judiciales han tomado la decisión que en el caso de las víctimas de las autodefensas debe ser por vía judicial. Entonces, lo que tenemos es un escenario amplio donde también los victimarios deben, con los recursos suficientes, no los que ellos crean, deben reparar a sus víctimas, deben aportar al fondo de reparación, porque obviamente eso es lo que los hace entrar en pleno en el proceso de paz, y que obviamente esa reparación se convierta en el principio para que la sociedad colombiana también acepte que el proceso de paz es necesario en este país. Sabemos que los recursos no son suficientes, ya hemos hablado que podemos llegar a 9 millones de víctimas. Sin embargo, cuando uno revisa la ley 1448 y todos los diferentes marcos, porque no es solamente la ley 1448 ni diferentes sentencias, ¿sí? vemos que si uno hace una suma, los recursos no alcanzarían. Y ahí comparto lo que dice el senador Juan Manuel Galán. Tenemos que pensar, en primer lugar, tal vez en extender la vigencia de la ley 1448 y ser audaces cuando se trata de recursos. Yo creo que la FARC no puede tener 10.500, yo creo que tiene más. Yo creo que tiene más, al igual las autodefensas. Es un proceso, en el proceso de restitución de tierras se están aclarando también muchos de esos temas, y yo creo que todos esos bienes que no se puedan clarificar, todos esos recursos que se puedan identificar, deben ir a ese fondo para reparar a las víctimas. Senadora, ¿lo acordado en La Habana contempla reparación económica por parte de las FARC o qué tipo de reparación contempla a las víctimas?
No contempla reparación por parte de las FARC. ¿No contempla? Reparación económica por parte de las FARC. Y además la reparación, es decir, aquí en este proceso lo que hemos hecho es diluir la responsabilidad de los victimarios y particularmente las FARC, diciendo que sistemáticamente estamos oyendo a todos los grandes defensores del proceso de cómo va el proceso, porque todos queremos la paz y estamos defendiendo el proceso, pero tenemos críticas precisamente porque se ha utilizado en aras de firmar ese acuerdo con las FARC, se ha diluido la responsabilidad de las FARC. Y entonces, parte de esa reparación de la que tú me preguntas, la primera reparación es la verdad, pero la verdad también con el arrepentimiento, con el reconocimiento de ese victimario de que hizo un daño irreparable. Claro. Eso no lo hemos oído. Eso no, es decir... Ni del ELN. Ni del ELN, por supuesto, ese proceso está más al principio, pero después de 3 años y medio ya era hora de que las FARC no solamente se hubiera pronunciado sobre Bojayá, sino sobre tantísimas masacres y daño que ha hecho en el país. Entonces, ese es el inicio de la reparación, la verdad y el arrepentimiento. Y aquí quiero llamar a todos los colombianos a que hagamos una reflexión. Se ha hecho la presión sobre el perdón, se habla sistemáticamente del perdón, haciendo el énfasis sobre las víctimas. Yo muchas veces me siento presionada porque la gente me dice, pero ¿el perdón qué, doctora? ¿El perdón qué? ¿Usted qué es víctima? No, yo pregunto, el perdón al victimario, pregúntele al victimario por el perdón, porque eso es un proceso que inicia del victimario mi arrepentimiento. Eso es parte de la reparación. Pedir el perdón, decir la verdad y empecemos a hablar, porque en este proceso de transición, de justicia transicional, nos olvidamos de un tema fundamental, de que esa justicia, estamos renunciando a esa justicia por estos postulados. Claro. Como ven ustedes, estamos dándole el tratamiento desde diferentes aristas, la académica, una parte muy importante de lo que está haciendo la Federación Nacional de Departamentos con las víctimas, el Congreso, Juan Manuel Galán, y más adelante vamos a tener a un gran periodista que ha trabajado el tema de las víctimas, vamos a tener redes, será después de comerciales, volvemos en Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan. Recuerden que todos los sábados, 8 de la noche, repite Ángeles de Juan. 8 de la noche, Canal 1. Hay un hombre en Colombia, un colega, un gran periodista, de un corazón inmenso, infinito. Se ha ocupado de las víctimas mucho antes de que se hablara de un proceso de paz en Colombia. Ustedes lo conocen. Yo hablo de ese grandioso ser humano y periodista que es Ervin Hoyos, quien creó un espacio para que las familias de los secuestrados hablaran ahí, dijeran sus cosas, lanzaran sus penas a través de las voces del secuestro. Ervin Hoyos ha hecho una labor monumental que no podemos olvidar. Ervin, bienvenido a Ángeles de Juan, está en Atlanta. Está vía Skype desde Atlanta, Estados Unidos. Ervin, buenas noches. Gracias, Juan Guillermo. Muy buenas noches para ustedes. Allá me alegra poder estar aquí y muchas gracias por esa presentación. Gracias. Sáqueme de una duda. Los periodistas vivimos del detalle. ¿Qué hace en Atlanta? Bueno, por razones de seguridad yo tengo que vivir fuera del país, ya que he vivido circunstancias de amenaza, de atentado por parte de las mismas FARC. Tuve que irme a España un tiempo y ahora vivo en Atlanta, voy a Colombia constantemente y regreso porque pues este es el punto de ubicación. Ervin, estábamos hablando de esos gestos, de esas acciones de reparación que las víctimas están esperando hoy en día de parte de sus victimarios. Y usted que las conoce tanto, quisiera saber cuáles serían esas acciones que de repente son las necesarias, las que necesitamos por parte de las FARC y de las otras guerrillas. Bueno, lo primero que hay que hacer es redireccionar el proceso de paz. El proceso inició con cero credibilidad cuando en Oslo las FARC
iniciaron diciendo que no habían secuestrado. Yo creo que ese es el punto negativo con el que inició el proceso. Los negociadores cometieron un error. Debieron decirle a la bancada de las FARC: aquí no puedes mentirle a la sociedad, no puedes mentirle al país, porque tenemos que ganar credibilidad. De eso se trata este proceso de paz, de ganarse la credibilidad ante la sociedad. Así que ya a partir de ese momento iniciaron mal. Y lo que hemos visto con el pasar del tiempo, las intenciones de las FARC es de ocultar sus víctimas, de no dejarse exponer ante todas las víctimas que han cometido, y el gobierno cometió otro error, fue aceptarle en la negociación mostrar las víctimas del Estado, las víctimas del paramilitarismo que existen, que son reales, pero es que estamos negociando es con las FARC. Entonces se ocultaron las víctimas de las FARC y se exhibieron única y exclusivamente las víctimas de los paramilitares y las víctimas del Estado, que son también reales, pero que no pueden ocultar ni tapar con esas las víctimas de las FARC. ¿Cuál sería entonces la reparación que necesitarían? Bueno, la primera reparación, como ya lo han dicho en el programa, es verdad. Se necesita que las FARC acepten que han cometido crímenes, que han secuestrado, que han desaparecido, que nos empiecen a entregar los restos de los que están muertos, que empiecen a devolver los secuestrados que están vivos. Es que no es admisible que a estas alturas de la negociación, 3 años después, personas que estaban vivas en el momento de iniciar el proceso de paz, más de 400, no hayan liberado, así sea uno, como muestra de ese gesto de paz. Pero sabemos que esto es una estrategia dentro de la negociación, esto es una estrategia que lleva a las FARC a no inculparse en el delito de secuestro sistemático de civiles, y ellos ya dejaron avanzar el proceso, el gobierno nunca exigió que los devolvieran, y ahora nos estamos viendo enfrentados a lo más riesgoso de cualquier proceso de paz, es que desaparezcan las pruebas, o sea, que desaparezcan a los secuestrados que tenían vivos en el momento de iniciar. Así que estamos en un momento muy difícil, muy doloroso para las víctimas, porque lo que evidenciamos es que va a pasar lo mismo que ocurrió con los paramilitares, que cuando iniciaron los diálogos tenían 172 secuestrados. Yo mismo fui a Ralito a llevar la lista para exigir que los liberaran, nunca exigieron, y hemos visto ahora en las confesiones de Justicia y Paz que los asesinaron, los picaron, los metieron en hornos o los tiraron en los ríos. Estamos en ese gran riesgo de que con las FARC pase lo mismo, desaparezcan a todos los secuestrados que estaban vivos durante este proceso. Ervin, usted conoce bien a los victimarios, usted ha tenido a las víctimas desde hace muchísimos años y ha trabajado por ellas incansablemente, por eso está tan amenazado. Usted es muy valiente. ¿Usted cree que las víctimas deben estar en la mesa de La Habana y en la mesa con los helenos? Totalmente. Las víctimas, como dice la norma y como nos lo dijeron, son el centro, pero nos demostraron que no estaban en el centro, ni en el lado, ni en la orilla, ni en el patio trasero de Colombia, porque ahí llevaron unas víctimas que ya están ideologizadas, unas víctimas que están manejadas, unas víctimas que van detrás de un proyecto político, unas víctimas del sector de la izquierda, de Marcha Patriótica, del Partido Comunista, de todas estas organizaciones. ¿Cuánto nos costó a nosotros llevar allí las verdaderas víctimas de las FARC? Fue una lucha con las Naciones Unidas, con la Universidad Nacional, para que nos permitieran ese espacio de divulgar, de conocer y de exponer lo que estaba pasando con las víctimas de las FARC. Las víctimas de las FARC, las verdaderas víctimas de las FARC, no están buscando casa, no están buscando que les den terrenos. Las víctimas de las FARC, las verdaderas víctimas, buscan que le devuelvan a sus seres queridos secuestrados y desaparecidos. Es lo único que ellos están pidiendo. Así que, desafortunadamente, permitimos y nos dejamos meter unos organizadores que son de un solo sector político, de la izquierda, pro-FARC, y ellos manipularon todo eso y ahí crearon obviamente la mayor divergencia que hay en este momento, que ha sido el error que cometió este gobierno en el proceso de paz. Eso no lo pueden permitir que ocurra con el ELN. No pueden venir a ser helenos los organizadores de las víctimas del mismo ELN. Eso es absurdo, eso es absolutamente absurdo. Eso es como poner a Garavito a cuidar niños. No podemos permitir que eso vaya a ocurrir con el ELN. Ervin, mil gracias por estar en Ángeles de Juan. Lo voy a tener más frecuentemente y lo felicito por su labor. No cambie, siga como es, que usted es un ejemplo para muchos de nosotros. Bienvenido siempre. Gracias, Juan Guillermo, muchas gracias. Ervin Hoyos, desde Atlanta. Nos queda ya la parte final para conclusiones y para reflexión. Su reflexión, su conclusión, doctor Fajardo.
Pues, Juan, yo creo que la reflexión no puede ser otra que las víctimas son el centro de cualquier proceso de paz y en Colombia las víctimas tienen derecho a una reparación integral. Parte de la reparación integral es la indemnización y la labor del Estado es perseguir por donde sea los bienes del victimario para que pueda haber una reparación completa de todas las víctimas, que cada día son más. Y solamente para terminar, un puntito. Sí, señor. En el último año se ha duplicado el cultivo de narcóticos en Colombia, de coca en el Volvimos a ser el primer país exportador de coca 170.000 del hectáreas. mundo. Y si hay 170.000 hectáreas, yo creo que también los ingresos de los grupos al margen de la ley se han duplicado. Por lo tanto, creo que sobra la plata para indemnizar a las víctimas. Y a todas estas, las FARC nos dicen que están muy pobres, que no tienen plata. Posiblemente usted y yo vamos a tener que ayudarles a las FARC porque no tienen plata. Carolina, redes. Juan Guillermo, nos escribe Fernando Márquez y dice: los diálogos de La Habana con las familias de las víctimas no se han traducido ni en justicia ni en verdad. John Jairo Castaño, como víctima, considero una farsa la ley 1448. Reparan 60.000 por año y quedan solo 5 años. Es una mentira. Y las conclusiones se resumen en estos dos trinos. Marco González nos escribe: la ley de víctimas del conflicto es ambigua, incoherente, excluyente, no repara con propiedad. Y Orlando Morera, más allá del asistencialismo, es con apoyo a la productividad que se repara a las víctimas. Justicia y verdad. Eso piden los colombianos. Gracias por participar, Juan Guillermo. Andrea. Carolina, esas son las conclusiones de los televidentes. ¿Cuál es su conclusión, doctor Pérez? Bueno, las víctimas deben ser el centro, tanto del proceso de paz como de los colombianos. La ley 1448 en realidad se ha quedado corta, hay que aceptarlo. Necesitamos extender ese marco de protección porque se trata que las víctimas sean restituidas en sus derechos. ¿Habría que hacer fueron una nueva ley? violentados. Habría que prorrogarla, Juan Guillermo. Prorrogar la ley 1448 porque tiene vigencia hasta el 2021. ¿Y prorrogarla por cuánto tiempo, cree usted? Yo creo que también depende de ese nuevo concepto de víctimas. Porque ahí viene lo del ELN, donde también hay víctimas, un mínimo 10 años. ¿Cree usted eso? Yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario porque se trata de restituir los derechos a las víctimas, que no se puede hacer en 5 años. Necesitamos un marco, necesitamos más tiempo para que esas víctimas, tenemos que pensar en ellas. Totalmente. Como tenemos que pensar en ellas, necesitamos más tiempo para que esos derechos sean restituidos, porque se trata pues de devolverles la dignidad. Así es. Andrea. Sí, senadora, su reflexión. No, víctimas somos los 48 millones de colombianos. Y esa reflexión la han hecho muchos departamentos, los que tú nombraste, pero también yo quisiera hablar de Caquetá, de Putumayo, del Chocó, departamentos que han sufrido y que están en unas situaciones económicas y de pobreza y de abandono grandísimo y que todavía tienen los victimarios respirándole en la nuca. Yo diría, primero, incluir los recursos de los victimarios con severidad. Segundo, hacer reparaciones colectivas. Estuve en un municipio, Baraya, Huila, devastado totalmente por las FARC. Y tercero, hacer un proceso de efectivamente reinvertir, como les decía, el énfasis del perdón en ese esfuerzo de reconocer el daño grandísimo que le han hecho a la sociedad nuestros victimarios. Senadora, mil gracias. A ustedes por invitarme. Y la felicito por sus posiciones, me encanta. Gracias, gracias. Doctor Pérez, gracias por lo que está haciendo por los colombianos desde la Federación Nacional de Departamentos. Mil gracias. Muy bien. Doctor Fajardo, mil gracias, un aporte muy valioso. Muchas gracias. Carolina, últimas redes antes de despedirnos. Claro que sí, Juan Guillermo. John Jairo Castaño: FARC es un grupo terrorista mentiroso, jamás reparan a las víctimas, son un peligro para la sociedad. Y uno de nuestros televidentes nos deja una reflexión clara, @PedroJosé1324. ¿Algún victimario ha pedido perdón o pedirá perdón? He ahí la cuestión. Gracias a todos. Unos segundos finales para decir que nuestro compromiso no es con los victimarios. No.
Nuestro compromiso es con las víctimas. En Colombia ha habido una tendencia a exalzar al victimario, a creerle al victimario y a no creerle a la víctima. Estemos con las víctimas. Estemos con las víctimas, no con el victimario. Y a propósito de víctimas, expreso mi solidaridad con Ecuador. Un terremoto absolutamente devastador, demoledor. Todavía no conocemos las consecuencias finales de ese terremoto. Y expreso mis condolencias a la familia del niño Juan David Eras Restrepo, de 6 años, hallado muerto con su padre y su madrastra bajo los escombros de un hotel en Pedernales, Ecuador. Luchó hasta último instante, pero se le acabaron las fuerzas y murió. Me ha dolido profundamente la muerte de este niño colombiano, antioqueño, y de todas las víctimas. Andrea, mil gracias. A usted, Juan Guillermo. Nos vemos en 8 días con otro tema en Ángeles de Juan. No se les olvide, nunca apoyen al victimario. La dignidad implica estar del lado de las víctimas. El resto sobra. Juan Guillermo Ríos, mil gracias. Nos vemos en 8 días. Los Ángeles de Juan.